Dios viene hablando en este tiempo sobre la identidad. Amén. Y es importante saber quién somos, ¿no? Porque yo creo que todos en una billetera tenemos el DNI. ¿O no? Todos tenemos el DNI. ¿Y el DNI qué es? La identidad en este mundo, digamos, ¿no? Lo que certifica quién sos. Nombre, apellido, número de documento. Y qué importante es que sepamos quién somos en Dios. Más allá de lo que yo creo, de lo que el otro cree, sino qué es lo que Dios dice que yo soy. Y el domingo el pastor estuvo hablando sobre ser hijo. Y yo puse como título de esta prédica, adquiriendo la identidad de hijo. Porque yo puedo ser hijo, pero no adquirir la identidad. Son dos cosas distintas. ¿Cuántos creen que son hijos? Amén. Dice la palabra que por medio de su hijo, o sea, por Jesús, vos sos hijo. Vos tenés ¿cómo es la palabra? La fortuna. Vos tenés la bendición de poder ser hijo a partir de que Jesús se entregó su hijo. Ahí vamos. Pero muchas veces no vivimos como hijos. Y esa es la palabra de hoy. Puedo ser hijo, pero muchas veces no vivir como hijo. Y ahí es donde el pastor decía el domingo, ¿no? Decía, muchas veces pasamos años y años dentro del Evangelio y no hay un cambio. No hay una transformación en mi vida, no hay una transformación en mi forma de ser, en mi carácter, en mi forma de pensar, en mi forma de pararme frente a las circunstancias. Quiero que me acompañes a leer Gálatas 4, del 1 al 7. Vamos a leerlo junto a la pantalla. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Vamos a leerlo de vuelta porque ese es clave. Escucha. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, ¿qué dice acá? Heredero. Si sos hijo, sos heredero. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere ¿de qué? Es fuertísimo lo que dice. O sea, si vos como heredero no creces en el camino, no avanzás, vivís como esclavo. Dice, aunque es señor de todo. Así que vos podés ser heredero. Vos te puede corresponder la herencia, pero no la vivís y vivís como esclavo. Mientras tanto, nos quedamos cómodos en el asiento y no queremos avanzar. Si vos le pones el parate a Dios, porque muchas veces somos nosotros los que decimos, no, Señor, hasta acá. Bueno, sí, está bien, hasta acá, pero yo esto no te lo entrego. Sos vos quien está eligiendo vivir como esclavo y no vivir tu heredad. Avanzamos. Dice el 2, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¡Wow! La palabra dice que ya no somos esclavos a partir de que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Dice que su Espíritu mora en nosotros, quien clama, Abba, Padre, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa que yo no estoy viviendo como hijo? ¿Qué es lo que pasa que muchas veces yo no vivo esa herencia de sanidad, esa herencia de restauración, esa herencia, porque esa es la herencia que Dios tiene para tu vida. Dios no quiere que vivas en escasez, Dios no quiere que vivas con peleas en tu casa, con
problemas graves, con enfermedad, de enfermedad en enfermedad. Hay gente que sale de un problema y ya se mete en otro. ¿Y qué pasó esta semana? No sé si les pasó. Pero a veces vivimos de esa forma y vivimos sufriendo. Pero esa no es la heredad que Dios quiere. La Biblia dice, en el mundo sufriréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, si vos sos hijo, vos tenés que pararte como hijo. Amén. Vamos a leer 2 de Samuel, porque mientras meditaba, Dios me trajo a memoria esta historia que también es muy conocida. Es muy conocida. Vamos a leerla. 2 de Samuel 9. ¿Cuántos conocen? Es la historia de Mefiboset. El pastor también la predicó un montón de veces. Y dice, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú, Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonathan lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl. Saúl era el rey anterior a David, ¿sí? Jonathan, el hijo de Saúl. Mefiboset, el hijo de Jonathan. Entonces, Jonathan era el nieto del anterior rey. ¿Bien? Bueno, dice, a David postró sobre su rostro e hizo reverencia y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo a David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer, pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo el rey, comerá a mi mesa, como uno de los hijos del rey. Wow. Wow. David no le debía nada a Saúl, porque Saúl perdió su reinado por errores propios. David no le debía nada, pero aún así tuvo misericordia. Y Dios en su misericordia, a pesar de que no nos debe nada, porque te lo digo, hay veces que nos enojamos cuando las cosas no funcionan como nosotros queremos, cuando oramos y clamamos a Dios y las cosas no pasan, pero Dios no te debe nada. Dios ya lo dio todo. Dios te dio la vida y Dios dio a su Hijo para que tengas salvación. No te debe nada. Por su misericordia, Él quiere que nos sentamos a su mesa. Vamos a orar porque esto es clave. Señor, te damos gracias, papá, por tu palabra, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Clamamos, Padre, porque venga ahora, Señor, en este momento tu discernimiento, Padre, tu revelación, Señor, la revelación de tu santa palabra, Padre, porque sabemos, Padre, que tú tienes planes de bien para nuestras vidas, Señor. Sabemos que tú tienes una identidad celestial para cada uno de nosotros, Padre, y a raíz de poder entender esto, Señor, van a librarse cadenas, Señor, van a romperse estructuras, Señor, ahora en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre.
En el nombre de Jesús, Señor, atamos todo espíritu de distracción, todo aquello, Padre, que quiera arrebatar la bendición, Señor, ahora se corta en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Aunque no te veas como heredero, Dios te ve como heredero. Y Él anhela que te sientas en su mesa. Me encantaba porque decía, Mefiboset, lo repitió como 3 veces, no sé si te diste cuenta. Mefiboset va a comer a mi mesa. Se va a sentar en mi mesa. Como los hijos del rey. O sea, no cualquiera se sentaba en la mesa del rey. Era la familia del rey. Y hoy el rey quiere que te sientes en su mesa. Quiere que seas un heredero más. El rey no quiere que vivas en lo de bar. El rey no quiere que vivas las cosas de este mundo, que vivas afanado, que vivas preocupado. Sí vivimos en este mundo, pero no vamos a vivir como el mundo, porque vos sos hijo y hoy vas a tomar la herencia que te corresponde como hijo. Amén. Amén. Esto se me venía también cuando estaba armando la prédica. Papá, la mejor herencia que le podés, papá y mamá, la mejor herencia que le pueden dejar a sus hijos es ir a la presencia de Dios. Es enseñarle que Él es hijo, pero que es hijo de un Padre que no falla. Porque nosotros podemos fallar, pero Dios no falla. Es la mejor herencia que le podés dejar. Amén. Y yo notaba, ¿no? ¿Cómo puedo adquirir yo esta identidad? Porque como vimos en Gálatas, y como lo vemos en el caso de Mefiboset, él era heredero porque tenía tierra, Saúl, pero no estaba viviendo su herencia. Él estaba viviendo mal. Él estaba viviendo muy mal. Y a pesar de tener tierras, él lo había perdido todo. Entonces, en Gálatas también veíamos, ¿no? Que muchas veces podemos ser herederos y no vivir nuestra herencia, no pararnos como hijos. Y yo notaba 3 puntos, quiero que vayamos al primero. Renunciar a mi vieja identidad. Wow, yo esto lo meditaba porque digo, ahora los que me conocen saben que yo hace un mes soy madre, entonces ya no soy la misma persona que era antes. Creo que las madres me van a entender en el sentido de que literal cuando te dicen te cambia la vida y no hay marcha atrás. No hay devolución. Y es re loco eso, porque vos ya no sos la persona que eras ayer. Ya no, porque ya no son tus tiempos los mismos, ya no es tu forma de organizarte la misma. Y el querer vivir como vivías antes y no poder te lleva a frustración. Entonces vos tenés que entender que ya no sos esa persona, que ahora sos una nueva persona, ahora sos, bueno, en este caso, madre, ¿no? Es un proceso. Y amerita esto, el renunciar a quien yo era antes. La palabra dice, quien venga en pos de mí, tome su cruz y sígueme. No dice, bueno, dale, vení. No, hay un paso antes. Tome su cruz. Y el tomar tu cruz es el morir. Es el renunciar a vos. Es el renunciar a toda estructura que vos tengas. El renunciar al, es normal. No es normal. Si es normal para el mundo, que para vos no sea normal. Amén. Yo, en serio te lo digo, Para el mundo, es normal que en el embarazo tengas náuseas. Es normal que en el embarazo la pases mal. Yo no tuve ni náuseas, yo no la pasé mal, yo comí como loca. No me cayó nada mal. O sea, ¿pero por qué? Porque yo lo declaré. Quizás no era tan consciente de eso, pero una vez de vivirlo, te parás de otra forma y decís, bueno, Señor, si para el mundo eso es normal, para mí no es normal. Para mí no va a ser normal y declaro que vos tomás el control de mi vida ahora. Amén. Vamos a Efesios 4, 22 al 24. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Hay que romper el chip.
Señor, si esto no funcionó, ya está. Bueno, mostrame, revelame. Pídale revelación a Dios. Señor, mostrame en qué estoy fallando. Mostrame si mi carácter está mal, mostrámelo. Si mi forma de pararme frente a la circunstancia, mostrámelo. Mostrame cuál es tu voluntad para mi vida. Y estar dispuesto a morir. Estar dispuesto a cambiar. No podemos pretender tener una nueva vida. Soy cristiano, soy seguidor de Cristo, tengo la heredad, porque esa nos encanta, esa parte la de sí, tomo la sanidad, sí, tomo el auto nuevo, dale. Eso nos encanta, pero la parte de morir no le gusta a nadie. Y eso es todos los días. Todos los días es un poquito, todos los días es en lo que te inquieta, ahí. En lo que el Espíritu Santo te mete el dedo y te dice, eso no está bueno, ahí es. Amén. Amén. No puedo adquirir ninguna identidad sin antes renunciar a la anterior. ¿Por qué? Porque me voy a seguir parando de la misma manera. Voy a seguir cometiendo los mismos errores. Va a ser un circuito y vuelvo al mismo lugar. Porque me estoy parando de la misma manera. Porque vuelvo a hacer lo mismo. Y si yo declaro que yo soy hija, ya no puedo ser la misma. Ya no puedo actuar como actuaba hace 10 años atrás. Ya no puedo. Vamos al segundo punto. Esto es como el ABC. Pero Dios es tan simple que nosotros lo retorcemos. Pero Dios es simple. No es fácil. Eso es otra cosa. Pero Él es simple. El segundo punto, pasar tiempo de intimidad con nuestro Padre. No hay otra forma. No hay otra forma que traiga restauración, que traiga sanidad a tu vida, que traiga revelación si no pasamos tiempo. Y a veces nosotros nos es más fácil estar con el celular, nos es más fácil ver una serie, nos es más fácil que pasar tiempo. Pero ese tiempo que estés ahí, en intimidad con el Padre, es el que te va a traer revelación, el que te va a mostrar, el que te va a sanar, el que va a restaurar tu corazón. Ese tiempo que pasemos arrodillados, es ese tiempo el que más vale y el que más cuesta, porque nos cuesta. ¿Por qué? Porque vale la pena, por eso cuesta. Vamos a leer 2 Corintios 10, 3 y 4. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No hay arma más poderosa que la oración y la palabra. No, no hay otra forma. Es así. Y nos cuesta, sí, pero es lo mejor que puedes hacer. Llenarte de oración y de palabra. ¿Por qué? Porque es lo que te va a fortalecer. Porque aunque te cueste y vos decís, pero ¡ay, qué aburrida la Biblia! Sí, pero es lo que te vas a agarrar el día de mañana para fortalecerte y te va a levantar los brazos. Amén. Es lo mejor que puedes hacer. El tercer punto. Reconocer. Bueno, lo leo yo. El tercer punto es reconocer constantemente. Le vuelvo a repetir, constantemente lo que no es de Dios. Amén. Reconocer constantemente lo que no es de Dios. Leamos 2 Corintios 10:5, que era el versículo que le seguía. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. La primera batalla está acá. Está acá. Y es clave que podamos empezar a discernir
todo tipo de pensamiento, no solo los pensamientos que son dardos, muchas veces vienen dardos del enemigo para traer depresión, para traer ansiedad, para que no cumplas el propósito que Dios tiene para tu vida. Pero muchas veces también son cosas que nosotros dejamos entrar, que escuché que, ay sí, pero tendrá razón, y ya empezás a dudar. Empezá a discernir todo. Lo que hablaste con tu hermano, lo que hablaste con tu familia, lo que hablaste con la vecina. Empezá a discernir los que escuchaste. ¿Esto es de Dios o no es de Dios? Porque es lo que te alimenta. Amén. Pensamientos negativos y de temor. Porque dice la palabra derribando todo argumento. Derribando todo. Todo lo que va en contra de la palabra de Dios, pum, tiralo a la basura. Por eso es necesario que te llenes de la palabra de Dios, para saber qué es lo que está en contra de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que... Pero ¿cómo? Uy, sí, está todo re difícil, y están echando gente en el laburo. ¿Pero qué dice la palabra? Que yo soy quien te sustento, que yo soy quien proveo. Bueno, sí, quizás este trabajo no va, y bueno, porque Dios lo cerró y te va a abrir un portón. O sea, si cerró la puerta, va a abrir un portón. ¿Me entendés? Pero cuando vos te pares en la palabra, amén. Amén. Cuando vos te pares en la palabra, va a venir la circunstancia, pero vos vas a decir, bueno, sí, pero papá, tu palabra dice esto. Tu palabra dice que vos sos quien me sostiene. Tu palabra dice que vos sos quien trae sanidad, que por tu llaga fuimos sanos. Tu palabra dice. Así era como Jesús enfrentaba al Satanás. Así que no hay mejor arma que vos te puedas parar. ¿Sabés qué? Sí, diablo, vos decís esto, pero la palabra de mi papá dice esto. Amén. Contrarrestar con la palabra de Dios. Debemos volver, quiero que te pares, vamos a ir terminando. Debemos volver a formar una identidad nueva. Una identidad genuina, una identidad, Señor, yo quiero esa identidad que tú tienes para mí. Yo quiero transformarme en esa persona, en ese hijo que te alaba, en ese hijo que tú anhelas, Señor. No debemos vivir como heredero, debemos vivir siendo heredero. Porque ahora viviste como cristiano, pero ahora vamos a empezar a vivir como hijo. Amén. Viviendo y parándome frente a la circunstancia. Me encantaba esta frase que decía Marcos el otro día, decía, es cuestión de esencia y no apariencia. Amén. Es cuestión de esencia y no apariencia. Cuando las cosas no funcionan, te cansan. Decís, pero siempre lo mismo. Bueno, listo, vamos a dar vuelta a la página. Y si siempre fue lo mismo es porque quizás yo actué siempre de la misma manera. Bueno, Señor, ya no quiero ser más apariencia. Si estoy aparentando en algo y no me doy cuenta, bueno, mostrámelo. Cambia mi esencia. Ayúdame a morir a aquello que no te agrada. Ayúdame a morir a todo lo que traigo de mi familia, a lo que no me di cuenta, lo que traigo de este mundo, lo que traigo del trabajo, lo que traigo de la escuela. Ayúdame a morir. Si yo lo di como normal y ante tu presencia no te agrada, Señor, ayúdame. Mostrámelo, tráeme revelación, Señor. Que podamos empezar a vivir hoy nuestra herencia acá en la tierra. Porque sí, Dios entregó a su Hijo para que sea salvo. Y esa es la mejor herencia que tenemos. Es la mejor. La salvación es la mejor herencia que el Padre nos pudo haber regalado. Pero la herencia de vivir en libertad la podemos empezar a vivir hoy acá. Te voy a contar un testimonio chiquitito. ¿Cuántos saben que para todos dicen, no, pero es normal que los bebés tengan cólicos, que los bebés se retuerzan un poco? Es normal. Bueno, a nosotros nos pasó con Bauti que las primeras noches le agarraban ataques de cólicos. No sé si alguno con un bebé que se empieza a rajuñar, que se empieza a llorar, que no hay forma de pararlo, ¿no? Y
Y hasta que nos cayó la ficha, porque no te voy a mentir, al principio uno en la humanidad tratás de masajearlo, de moverlo, de darlo vuelta, no sé, de buscar la forma de sacarle el cólico, ¿no? Que le metes la patita, que esto, que... Y no hay forma. Uno humanamente hay cosas que no hay forma. Y te desesperás y no hay forma. Y cuando nos cae la ficha, decir, che, hay que orar. Pero porque es verdad, y es lo mismo, o sea, volvemos a lo mismo, es la mejor arma que tenés, es la oración y la tenés en la mano. Usala en el momento que nos paramos y empezamos a orar y empezamos a declarar que todo lo que estaba molestando en el vientre de nuestro hijo, que todo lo que traía perturbación, que todo lo que traía dolor, se cortaba en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y nos paramos como hijos y declaramos que nuestro hijo era hijo del Padre. Empezamos a declarar un montón de cosas. ¡Pum! La carita. Así, fue al instante. ¿Pero por qué? Viene la presencia de Dios cuando vos te parás como hijo. Y es el Espíritu Santo quien te respalda. Es el Espíritu Santo quien va a empezar a respaldarte, a llenar esa atmósfera. Y va a cambiar todo. Ahí el Espíritu Santo va a tomar autoridad de la situación. Cuando vos te puedas parar como hijo y reclamar tu herencia. Señor, en el nombre de Jesús, si esto es normal para el mundo, para mí ya no. Para mí ya no. Y empezar a romper todo lo que nosotros declaramos con nuestra boca. Empezar a romper todo. Señor, perdóname si yo he declarado maldición sobre mis hijos, porque no te das cuenta, porque lo tomas como normal, pero que ya no sea más tu normalidad. Señor, si viví la normalidad de este mundo, porque decía, conforme a este mundo, decía la palabra. Bueno, Señor, ya está. Ya no quiero vivir más conforme a este mundo. Quiero vivir conforme a tu reino y vivir tu herencia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús.